Y ahora, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, allá en el Evangelio de Marcos. Vamos a mirar juntos el capítulo 7. Con Biblia abierta, mis queridos, les invito a buscar ahí en el Evangelio de Marcos. Vamos a considerar juntos el capítulo 7 y vamos a estudiar esta porción en el día de hoy. Cerramos el capítulo 6 donde vimos la actividad de nuestro Señor Jesucristo haciendo milagros, encomendando a los discípulos, enviándolos. Luego hay un reporte, Jesús quiere que descansen, hay una tormenta, la gente viene a buscarlo. Y en el capítulo 7 vamos a ver que se va a producir una confrontación directa con los líderes religiosos de la nación de Israel. Vamos a mirar hoy veremos un conflicto directo entre los líderes religiosos y Jesús. Y este conflicto se va a producir por la tradición y los mandamientos de hombres que celosamente los judíos guardaban y que al ver a Jesús ya en abierta oposición, ellos van a criticar y nuestro Señor Jesucristo va a dar respuesta a ellos, increpando directa y duramente, condenando las tradiciones rituales y las aparentes devoción a Dios, que sencillamente era un estereotipo falso, carente de la realidad espiritual. En este relato veremos la hipocresía cómo fácilmente toma una connotación pública para aparentar algo que realmente no se es. Si tienes tu Biblia abierta, por favor, allá en el Evangelio de Marcos, vamos a mirar los primeros 13 versículos. No los vamos a leer ahora, ya que vamos a ir verso a verso y vamos a considerar juntos en este relato la confrontación cuando la tradición reemplaza a la revelación. El tema de hoy es cuando la tradición reemplaza a la revelación. ¿Qué podemos considerar en primer lugar? Al observar el versículo 1, podemos observar los investigadores religiosos. Observa conmigo el verso 1. Se juntaron, dice a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Vemos acá en primer lugar los investigadores religiosos. Se juntaron a Jesús. ¿Quiénes se juntaron? Dos grupos, los fariseos y algunos de los escribas. Vemos que es posible que alguien invitó desde Galilea, invitaron a los líderes religiosos para que ellos vengan acá. Esta comitiva es una comitiva de investigación. Ellos vienen de alguna forma para ayudarlos a los residentes de Galilea con Jesús para encontrar de alguna forma algo para poder acusarle. Este comité ya lo vimos en el capítulo 3, en el versículo 22. En primer lugar es formado por los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya hemos hecho mención, pero solamente queremos decir que los fariseos en el tiempo de Cristo, en este primer siglo, eran los defensores del judaísmo, de las tradiciones religiosas de los judíos en el primer siglo. Y obviamente los escribas eran, por así decir, los eruditos o los teólogos de la ley. Aquellos que no solamente en el tiempo históricamente habían copiado los escritos, sino que habían comentado la palabra de Dios, llegando a ser la interpretación de los escribas tan importante como aún la palabra de Dios. Esta delegación fue solicitada por los judíos de Galilea para ayudarles en una sola misión, confrontar a Jesús. Y si tú observas conmigo, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, y mira que el texto dice que habían venido, ¿de dónde? Vienen de Jerusalén. ¿Por qué de Jerusalén? Porque la sede principal de estos hombres estaba allá en aquel lugar. El Sanedrín, aquel grupo que gobernaba y dirigía los aspectos civiles y religiosos, estaban centralizados en Jerusalén, y desde ese lugar van a enviar algunos líderes religiosos y van a enviarlos para de esta forma observar, mirar, cuestionar la enseñanza de Cristo Jesús para poder desacreditarle públicamente y finalmente difamarle. En el capítulo 3, en el versículo 6, leemos lo siguiente: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es decir,
que ya es abierta a la oposición. Jesús no se identifica con una escuela de fariseos, con una línea religiosa. Ya Jesús no está interpretando el judaísmo. El Señor está revelando la palabra, predicando el evangelio, y este mensaje era contrario a los líderes religiosos. Estos hombres están atentos en busca de una oportunidad para criticar al Señor Jesús y de esta forma justificar sus acciones. Vemos en primer lugar en el versículo 1, al considerar este relato y la confrontación tocante a la tradición, cuando reemplaza la tradición a la revelación, vemos en verso 1 los investigadores religiosos. ¿Quiénes son? Son enviados de Jerusalén, posiblemente los fariseos son enviados desde Jerusalén. Alguien los solicitó para observar, para prepararse, para que ayuden a los judíos acá en Galilea para confrontar a Jesús. Veamos ahora en segundo lugar y vamos a observar verso 2 al verso 5. Recuerda que estamos en Marcos en el capítulo 7. Veamos ahora el incidente que provocó a los fariseos. Algo ellos van a observar que despertó su celo y su dedo acusador. Dice el verso 2 lo siguiente: los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, dice el texto, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos aferrados a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de plazas, verso 4, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos, dice al final del verso 5, con manos inmundas? Veamos ahora, hemos visto los investigadores religiosos, escribas y fariseos. Veamos ahora el incidente que provocó la reacción de los fariseos. Observa el verso 2. Ellos están ahí sigilosamente observando a Jesús, buscando algo para desacreditar, los cuales, dice el verso 2, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas. Observa las palabras de Marcos. Estos hombres están observando y de hecho ven algo que va a levantar para ellos su antena, su dedo acusador. ¿Qué es lo que ellos ven? Ven a algunos de los discípulos que están comiendo pan, comen pan y dice, ¿con manos qué? Y mira el término que utilizan ellos, inmundas. Al ver a algunos de los discípulos, estos líderes religiosos, que algunos de los discípulos no se lavaban las manos, no en el hecho de higiénico, sino más bien en un acto ritual, porque ellos dicen, comen pan con manos y utilizan el término inmundas. El término inmundo en griego es la palabra koinos, que significa común, como todos los demás. Y esto es interesante, recordemos que la nación de Israel es un pueblo celoso. Y ellos están absolutamente confundidos y con un alto celo que son el único pueblo escogido de Dios y no hay más. Y para ellos todo contacto con alguien que no fuese un judío, sino que fuese un gentil, ellos al tener contacto, inmediatamente ellos consideraban que quedaban inmundos. Por lo tanto, más que una medida higiénica de lavarse las manos, al clasificarlo inmundo, es común como los demás. Es decir, ellos necesitaban pasar por un ritual para purificar sus manos de cualquier contaminación gentil que ellos hubiesen tenido en el camino, en las plazas o al salir. Mira, observa nuevamente, los cuales viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, y agrega Marcos, no lavadas, porque Marcos recuerda que su auditorio es romano y necesita explicarle cuál es el concepto legalista que tienen los judíos. Ahora, déjame decirte algo. En el Antiguo Testamento, Dios sí había ordenado un proceso ceremonial de lavarse las manos, pero este proceso fue dictado o fue entregado a aquellos que pertenecían al sacerdocio. Se encuentra en Levíticos capítulo 22,
versos 6 y 7, que dice: la persona que tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Esto era lo que Dios requería en la antigüedad, pero para los levitas, pero para los sacerdotes, para aquellos que ministraban en el templo, pero no era una enseñanza aplicada a cada judío. Pero a pesar de que no era, escúchame bien, una orden divina en el primer siglo, sí era una orden rabínica, la cual todos los judíos debían cumplir. Observa nuevamente el texto cuando vemos acá que ellos ven que los discípulos del Señor no se lavan las manos al comer y quedan con manos inmundas, esto es, no lavadas. ¿Qué hacían ellos? Al final del verso 2, los condenaban. Como ven que los discípulos de Cristo no cumplen con las ordenanzas rabínicas emitidas por ellos y que practicadas por los judíos, estos hombres, interesantemente, no les interesaba mucho la higiene, sino mantener, observar legalísticamente la tradición judía, la tradición de los rabinos. Observa el verso 3, en este punto el incidente que provoca a los fariseos. Al observar el versículo 3, porque los fariseos, míralo, verso 3, y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos. Y esto revela mucho acerca de nuestro corazón. Nos aferramos mucho a tradición, a estereotipos, a formas. Lo hacemos así porque siempre lo hemos hecho así. Ni no miramos, no consultamos las escrituras. Estaban adheridos a una serie de reglamentos minuciosos que habían sido transmitidos en forma oral por los principales rabinos del pasado, pero que no, escúchame bien, no provenía esta enseñanza de la palabra de Dios. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces, observa el extremo, si muchas veces no se lavaban las manos, ¿qué? No comen. El lavamiento de manos era todo un proceso ritual. Casi pareciera cuando el cirujano va a lavar sus manos, esterilizar sus manos para luego entrar al quirófano para intervenir, para hacer su operación. El ritual consistía de 3 partes. En primer lugar, con los dedos apuntando hacia arriba, debía correr, con una jarra, debía correr el agua desde arriba hacia abajo. Primera parte. Segunda parte, tenían que poner las manos hacia abajo y luego verter nuevamente el líquido y que el agua corriese hacia abajo para finalmente hacer este movimiento lavándose una mano con otra. De esta forma, ritualmente ellos ya estaban purificados para comer los alimentos. Dice el verso 4 lo siguiente: presentando el caso de los discípulos y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar. ¿Qué cosas? Como el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Podemos ver que contaban no solamente con el ritual de purificación, sino con una serie de reglamentos más que gobernaban la vida religiosa, los cuales ellos seguían, celosamente seguían ellos. Ahora, quiero que observes acá lo siguiente. ¿Puedes ver el legalismo de ellos? Puedes ver el apego a la ley, pero no a la ley de Dios, sino a la tradición de los hombres, a invenciones, a comentarios que hicieron para aplicar la ley de Dios y llevarla en un estereotipo de cosas. El legalismo es fuerte en personas porque lleva a juzgar a los demás, porque tú no haces las cosas que yo hago, porque tú no oras como yo oro, porque tú no das como yo doy, porque no tienes esta tradición, no vienes de este trasfondo. Escúchame bien, todos los ismos son malos. Nosotros como iglesia tenemos una fe fundamental, pero he escuchado a muchos hablar del fundamentalismo, y escúchame bien, todos los ismos, todos los extremos son malos. Observa el incidente que provoca a los fariseos. Dice el verso 5 lo siguiente:
Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Es decir, observan, ven, llegan a una conclusión. La conclusión de ellos es, les condenaron. ¿Por qué les condenaron? Por no lavar sus manos ritualmente como habían sido enseñados por la tradición. Mira el verso 5. Van a Jesús directamente y le preguntaron, ¿por qué a Jesús? Porque al ver a los discípulos actuar, ellos están criticando a Jesús, ya que el actuar de los discípulos representa las enseñanzas y el carácter de Cristo, y eso no ha cambiado. En el día de hoy, cuando las personas nos observan, te ven a ti en tu trabajo, en tu conducir, en tu diario vivir, en tu forma de manejar tus negocios, tu tiempo, tu administración, tu entretención. Ellos observan y tú eres representante de Cristo y ellos lo saben. Buscando una forma para atacar a Jesús, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, los dos grupos religiosos, ¿por qué tus discípulos, observa la pregunta, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos ¿qué? Impuras, sucias. Todo gira en torno a qué? A ellos. Estos lavamientos rituales hechos en conjunto en cada comida los convertían en asuntos de algo muy laborioso, muy especial para los judíos, como una evidencia de su celo, como una evidencia de guardar los mandatos de Dios, pero lo que realmente estaban guardando, ¿qué era? Celos religiosos. Le preguntan directamente a Jesús. Todo gira no en torno, si tú prestas atención, todo gira no en torno a la palabra de Dios, sino a la tradición de los ancianos. Esta tradición comenzó después del cautiverio en Babilonia, en el 605, 535 en adelante, donde a través de la tradición, a través de los comentarios que comenzaron a desarrollar los judíos de las Escrituras, se formó lo que se llama la Mishnah, que fue escrita finalmente en el siglo II. Y la Mishnah, junto con el Gomera, que eran dos libros o dos comentarios hacia la ley de Dios, se convirtió en lo que nosotros conocemos el Talmud, que es la colección de las tradiciones judías en forma impresa que abarcaba miles de páginas de mandamientos, de enseñanzas, de mandatos, escúchame bien, extrabíblicos. Tradición. Presta atención, John MacArthur dice lo siguiente: para la época de Jesús, la tradición de los ancianos había eclipsado y suplantado la palabra de Dios. La verdad divina se había perdido, sepultada bajo montañas de tradiciones. En consecuencia, los rituales del judaísmo se podían practicar externamente sin tener en cuenta, escúchame bien, mira lo que dice, la condición del corazón delante de Dios. Me pregunto, ¿cuántas cosas que hacemos nosotros tan celosamente provienen más de nuestra tradición que de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios? Hemos visto en este cuadro de cuando la tradición reemplaza la revelación, hemos visto los investigadores religiosos, un grupo, escribas, fariseos y escribas. El incidente que provocó a los fariseos ver a los discípulos del Señor no lavarse sus manos ritualmente, considerándolos inmundos. Vemos ahora la imprecación de Jesús hacia los líderes. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo va a hacer? Mira la imprecación de Jesús a los líderes religiosos, versos 8 y 9. Dice el verso 8 lo siguiente: respondiendo, Él les dijo, este es nuestro Señor. Cuando uno estudia la vida de Cristo, casi nunca Jesús contesta una pregunta directa, porque Jesús ve más allá de las palabras y Él ve el corazón. Y aquí podemos observar lo que el Señor Jesucristo va a ver en el corazón de ellos. Respondiendo, Él les dijo. La respuesta de Jesús, que Él va a dar, no es una respuesta hacia la pregunta de ellos, sino que con palabras directas el Señor va a confrontar la realidad del corazón de estos hombres. Respondiendo, Él les dijo ¿qué? ¿Qué dice el verso 6? Una palabra: hipócritas. Hipócritas.
Término muy fuerte y directo que Jesús utiliza para revelar la real condición de quienes, de los líderes religiosos de la nación de Israel. Recuerda que están representados por los fariseos y los escribas. Son palabras duras para describir que la apariencia no es realmente la evidencia interna del corazón. Es la única vez, creo, que Marcos va a utilizar el término hipócritas, pero recordarás en Mateo capítulo 23, donde el Señor Jesucristo confrontó directamente a los líderes religiosos, y en el capítulo 23 de Mateo, verso 27, voy a leer solamente 2 versículos, 27 y 28. Observa lo que él dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús, mirando a estos líderes religiosos, le hacen una pregunta. La respuesta de Jesús no va a contestar la interrogante de ellos, sino que le dice hipócritas. Y observa lo que va a hacer el Señor. La increpación de Jesús a los líderes religiosos. Bien profetizó de vosotros Isaías. Jesús va a contestar con las Escrituras y va a citar el Antiguo Testamento. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Qué fue escrito por Isaías? Esto está en el capítulo 29, verso 13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El actuar de ellos, de los líderes religiosos, de los representantes religiosos, basado en la tradición de los ancianos, en la tradición que ellos habían heredado en forma oral y posteriormente escrita, ya había sido, por así decir, confrontada por Dios en el Antiguo Testamento. Fue Dios hablando a través del profeta Isaías, allá en el capítulo 29, a la misma nación, los antepasados de estos judíos, de estos líderes religiosos. Dios les había dicho: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Observa lo que dice Isaías 29:13. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Solo el estereotipo, la apariencia, son palabras fuertes y directas que Dios levantó en contra de la nación de Israel y que el Señor Jesús lo está haciendo ahora en una nueva generación hacia la nación de Israel. Exteriormente profesaban gran devoción a Dios en sus rituales, en sus prácticas, pero en su interior estaban corrompidos. Además, había sustituido las demandas de las Escrituras por tradiciones de hombres. Observa el verso 7. Estamos en el punto, la imprecación de Jesús a los líderes religiosos. Pues en vano me honran. ¡Wow! Este es un término fuerte. Ya Jesús les ha dicho: ustedes me proclaman con sus labios, pero no hay realidad, no hay conexión con la actitud del corazón. Pues en vano me honran. Esto significa lo que ustedes hacen para Dios. Lo que ustedes hacen para Dios no tiene valor alguno. A pesar de ser hechas para Dios, tal vez que algunos con motivaciones correctas carecen de significado ante Dios. Alguien dijo lo siguiente una vez: cuán propensos somos a cuidar las apariencias y a causar una buena impresión, ignorando lo esencial y lo trascendental. Jesús utilizó una palabra fuerte. Recuerda que el Señor les va a decir en la respuesta a ellos en verso 6, hipócritas. Usted sabe que esa palabra hipócritas no llega al castellano por la palabra actor. Iupos se llamaba a una máscara que los griegos utilizaban para ponerla delante de sus rostros para aparentar alegría, tristeza, enojo, lamento, y de esa forma actuar. Jesús les está diciendo: ustedes son cirqueros, ustedes son meramente actores, porque no hay conexión y todo lo que hacen carece de valor. No me puede honrar, pues en vano me honran. No olvidemos nunca un principio a través de las Escrituras: que Dios jamás mira
lo que miramos nosotros los hombres. ¿Cuántas veces, lo hablo personalmente, nos equivocamos con alguien por su accionar, por su servicio, por sus oraciones, por su forma de hablar tan de especial, tan espiritual, pero escondía cosas en su corazón que nadie más sabía, reacciones que nadie más desconocía, pero veíamos una apariencia de piedad? Fue Dios quien le dijo al profeta Samuel lo siguiente, primero de Samuel capítulo 16 verso 7, y Jehová respondió a Samuel, observa, primero de Samuel 16, 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Jehová pesa el corazón. Y aquí hay una gran pregunta. De todo lo que nosotros hacemos semanalmente, en nuestro culto, en nuestra adoración, en su forma de llegar, en su vestimenta, en lo que hace, ¿cuánto realmente tiene peso interno en lo que hacemos? Dice el texto, verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos que son solamente ¿de qué? De hombre. El legalismo es peligroso y contrario a la gracia. Y estos hombres estaban enseñando legalismo, tradiciones, en vez de enseñar lo que habían recibido, la palabra de Dios. Observa el verso 8. Porque, y mira el término que utiliza, dejando, abandonando, poniendo a un lado, cuando la tradición reemplaza la revelación, porque dejando el mandato de Dios. Mira lo que dice el Señor, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los fariseos y escribas acusaron a los discípulos de cometer un delito grave, cuando en realidad el delito grave lo estaban cometiendo ellos, sustituyendo la verdad de la palabra de Dios. Recuerda que el Señor no espera de nosotros sacrificios. A ellos les encantaban los sacrificios, las apariencias, los rituales, los extremos. Es Dios quien dice a través del profeta Samuel, en el capítulo 15, verso 22, Samuel dijo, se complace Jehová al rey Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. En otras palabras, Dios está interesado en que tú obedezcas, que yo obedezca al Señor. De hecho, Oseas en el capítulo 6, verso 6, es el mismo principio. Porque misericordia quiero y no sacrificios y conocimiento de Dios más que sencillamente holocaustos. Cuando la tradición reemplaza a la revelación, hemos visto en primer lugar la comitiva, los investigadores religiosos, fariseos y escribas. Hemos visto el incidente que provocó a los fariseos, que los discípulos no se lavasen las manos ritualmente. Luego Jesús les increpa, la increpación de Jesús a los líderes religiosos, producto del cuestionar que ellos traen a Jesús. Veamos ahora en cuarto y en último lugar la invalidación al mandato de Dios. Porque Jesús sigue hablando y Jesús va a presentar a estos hombres, les va a decir, ustedes son hipócritas. Primero vamos a ver en el verso 9 que Jesús confronta el accionar. Observa el verso 9. Les decía también, primero les dijo hipócritas, citó el Antiguo Testamento para revelar lo que realmente había en el corazón de ellos, y luego vemos cómo Jesús confronta el accionar de estos líderes religiosos que guardaban los extremos. Les decía también, aparte de la confrontación, la acusación directa de Jesús, aparte de lo que citó el profeta Isaías, bien dice el Señor, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos habían puesto a un lado la verdad de Dios, sustituyéndola por tradiciones, por intereses, por gustos. ¿Cuántas veces nosotros acomodamos la Escritura a nuestro favor? Racionalizamos, omitimos,
sacando un beneficio. Mira lo que dice el Señor en esta confrontación. Aparte de citar las Escrituras, aparte de llamarles hipócritas, aparte de citar el Antiguo Testamento, Jesús les dice, bien invalidáis, lo hacen muy bien. Son muy astutos invalidando el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque para ellos su herencia, su religión, su antepasado, las enseñanzas orales eran más importantes que la verdad de Dios. ¿Para cuántas personas que se les confronta con el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús, pesa mucho más su tradición, su religión de sus padres, que entregarse a la persona de Cristo Jesús? Mira la invalidación al mandato de Dios, verso 9 al 13. Jesús confronta el accionar, verso 9. Observa versos 10 y 11. Jesús confirma la acusación. Primero vemos en el verso 9 que Jesús confronta el accionar, invalidando el mandamiento de Dios por guardar tradiciones, y ahora Jesús va a confirmar la acusación que hace. ¿Cómo lo hace? Porque Moisés dijo, y Jesús, conociendo la práctica en ese siglo de los fariseos, de los judíos, va a tomar el Antiguo Testamento para argumentar, para ilustrar la acusación. Mira cómo Jesús confirma la acusación. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Esta fue la orden directa de Dios a su pueblo. Éxodo capítulo 20, lo encontramos ahí. Esta fue la orden directa de Dios a su pueblo. Su pueblo debía honrar, respetar y tratar bien a sus padres. El no hacerlos traía consecuencias, es decir, era delito delante de Dios, pena de muerte o pena capital, es decir, porque este mandato connota implicaciones en la vida. ¿Ves? Aquí Jesús va a afirmar la acusación. ¿Y cómo comienza el verso 11? Para quienes estamos estudiando los martes, vemos acá un nexo interesante, un cambio interesante. Dios lo dijo, pero un cambio, un contraste, una contraparte. Pero vosotros decís, es decir, Dios dijo algo en su palabra, pero la tradición, las enseñanzas de hombres, la costumbre humana, pero vosotros decís. Aquí vemos la justificación para no hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es corbán. Mateo capítulo 15, verso 5 dice así, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Dios había ordenado que los judíos debían directamente respetar, honrar, tratar bien a sus padres, preocuparse por ellos. Ahora, en el tiempo de Jesús, ellos tenían una forma de justificar el mandato de Dios, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán. Como Marcos está escribiendo a personas que no conocen la tradición, se comenta que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudieran ayudarle. Es interesante. Esa palabra corbán, esa palabra hebrea significa ofrenda o sacrificio o algo dedicado a Dios. Ellos inventaron otra tradición oral para justificar, para no cumplir el mandato directo de Dios. Y no dejáis hacer más, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, dice el verso 12. Era una cruel costumbre judía que permitía a un hombre que le dijese a sus padres así: he dedicado a Dios lo que de otro modo emplearía para sostenerte o para ayudarte. Ya no te lo puedo dar, padre, ya no te lo puedo dar, madre, ya no me puedo comprometer contigo porque este dinero que tenía ahora es corbán, se lo he dado a Dios. Al hacer esta declaración, legalmente en ese momento quedaba libre de cualquier obligación para con sus padres. Pero no estaba cumpliendo de esa forma, ¿qué cosa? El mandato directo de Dios, de Éxodo capítulo 20, verso 12. La invalidación del mandamiento de Dios. Jesús confronta el accionar, verso 9. Jesús confirma la acusación, mostrando la ley de Dios y lo que ellos estaban haciendo al inventar el corbán. Jesús, verso 13, concluye su aseveración. ¿Cómo concluye? ¿Qué dice el verso 13? Mira qué interesante el término que utiliza. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido.
Jesús condenó en forma enérgica esta práctica que permitía la donación de importantes sumas al templo a cambio de eludir el derecho o obligación que Dios había establecido de hijos hacia los padres. Jesús consideró que esta práctica era un acto de rebeldía contra lo expresado por Dios directamente en el pasado, invalidando, anulando. Es decir, no, porque yo hago esto, Dios ya me perdona. Cuando la tradición reemplaza la revelación. Invalidando la palabra de Dios, dice el verso 13, con tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Esto implica que había muchas otras cosas más similares a esta, basadas en la tradición, pero contrarias a la palabra de Dios. Y a veces debemos preguntarnos de todas las cosas que nosotros hacemos, cuando a veces nos vamos al extremo, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no se puede hacer aquello. Yo comencé en una iglesia donde éramos extremos, nos íbamos a los extremos. No se podía cantar con guitarra, solamente había que cantar con piano. No solamente había que cantar himnos, los himnos sacrosantos, no esos coros modernos, jamás una guitarra eléctrica, jamás una percusión. Extremos, extremos, extremos. No se podía palmear porque no era correcto, no en la casa del Señor no se puede palmear. Queridos, todas estas cosas son más que nada mandamientos de hombres. Ojalá que nosotros nos apeguemos a las Escrituras y busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. Notemos la secuencia peligrosa cuando la tradición reemplaza la revelación. Primero se enseñaban doctrinas como palabra de Dios, a la misma altura. Primero se insertan prácticas, se insertan cosas que se le da tanta altura, tanto poder, tanta autoridad, oralmente o comunicadas, que comienzan en contra. Enseñaban sus doctrinas como palabra de Dios. Primero se enseñan de igual a igual. Luego dejaban de lado los mandamientos de Dios para seguir la tradición. Luego invalidaban todo lo que Dios había hecho y resultaba ser esto la autoridad final. Le restaban autoridad a la palabra, invalidándola, dejando atrás y levantando la tradición por sobre los demás. Esto nos hace ver que podemos construir un sistema de prácticas o tradiciones que nos parecen justas o racionales, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Y cuando llegamos a esa disyuntiva, a esos dos caminos, el pueblo del Señor es un pueblo biblino. Debe seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? Si de alguna forma hemos caído en esta apariencia, si tú no te vistes como yo para llegar a la iglesia, si tú no haces lo que yo hago, si no hacemos esto de esta forma, cuidado con juzgar a los demás. ¿Cuál es la solución para la hipocresía? Para el aparentar lo que no se es, como cualquiera de los otros pecados. Las Escrituras lo presenta así, el arrepentimiento. De hecho, tenemos en el Nuevo Testamento un hombre que fue campeón en esto, que dijo que de entre los fariseos, él era el mejor. Tomemos, por ejemplo, a Saulo de Tarso, y quiero leer para ustedes un resumen que él hace de su propia experiencia, ciego en el celo religioso, en las tradiciones, por sobre la revelación. Quiero leer Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante al 11. Dice Pablo acá, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Mira su currículum, todo lo que él hacía, siguió fielmente todo este legalismo. Observa el verso 7, Filipenses capítulo 3. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él cambió su tradición por la revelación con Cristo Jesús. Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué interesante. ¿Cuál es el cambio? Arrepentimiento, volvernos a Cristo Jesús. Recordemos, escúchame bien, que todas nuestras justicias delante de Dios son como ¿qué? Un trapo de inmundicia. Y nuestra verdadera justicia está en estar en Cristo, ya que por Él usted y yo somos justificados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que viniésemos a ser en Él, en Cristo, justicia de Dios, porque a través de su obra aplicada a nuestras vidas, podemos lavar la tradición del pasado y vestirnos de una nueva vestidura, ya que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Yo quiero ser como tú. Es lo que cantábamos al principio. Señor, ser semejantes, seguir a Cristo, vivir la gracia, compartir la gracia, ver las verdades de Dios y seguir la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú nos das, Señor, esta oportunidad de poder, Señor, conocer tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos mirar las maravillas de tu ley. Muestra, oh Dios, lo que estamos mal, equívocos. Ayúdanos a seguir tu palabra. Y si hay alguien que ha sido esclavo de la tradición, de la hipocresía, de la apariencia, tiene que comenzar arrepintiéndose. Si no es creyente, que entiende el Evangelio de Cristo Jesús y vivir en la justicia a la luz de la enseñanza de tu palabra. Pues oramos, Señor, dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.